Haz esto en el ayuno y verás los milagros en tu vida. Oh querida amiga, lo que te voy a revelar hoy transformará para siempre la forma en que te aproximas al ayuno. No son mis palabras, sino la sabiduría divina que fluirá a través de mí para iluminar tu sendero. Hace apenas una semana, una mujer se aproximó a mí tras el servicio, con un temblor que no era de temor, sino de un asombro indescriptible. Me confió: Catherine, ayuné tal como usted lo enseñó y Dios... Su voz se quebró de la emoción. Dios sanó a mi esposo de cáncer en el tercer día de mi dedicación. Si permaneces a mi lado hasta el final de este mensaje, el Espíritu Santo va a tocar tu corazón de una manera que jamás habías experimentado. Te lo prometo con absoluta convicción. No soy yo quien hace esta promesa, es Él, el Divino. Querida hermana, si en este instante percibes que el Espíritu Santo ya está obrando en lo más profundo de tu ser, te insto a unirte a palabras de Catherine ahora mismo. Comparte en los comentarios si alguna vez has percibido la tierna caricia de su presencia durante un tiempo de ayuno, porque lo que estoy a punto de compartir contigo es sagrado, es profundamente íntimo, es poderosamente transformador. Es un tesoro de revelación que busca moldear tu vida en la imagen de la plenitud divina. Prepárate para una verdad que desatará un potencial dormido en tu espíritu. El ayuno es mucho más que simplemente abstenerse de alimento, mi amada amiga. El ayuno es una llave de oro puro que descorre las puertas celestiales. Es una invitación ferviente que extiendes al Altísimo para que se manifieste en tu existencia de modos extraordinarios y sin precedentes. No es una mera disciplina, sino un acto de humillación y consagración que prepara el terreno de tu corazón para la intervención divina. Pero existe un arcano, un secreto profundo que el Espíritu Santo me susurró en una noche de oración intensa, cuando las constelaciones parecían resplandecer más cerca de la bóveda celeste. ¿Sabes cuál es la distinción fundamental entre un ayuno que desencadena portentos y uno que solo nos deja con la sensación de vacío estomacal? La diferencia reside en el santuario de nuestro corazón, mi preciosa, yace en la postura interna, en la actitud reverente con la que nos aproximamos al trono de la gracia, no buscando manipular, sino anhelando una conexión más profunda y auténtica. Es en esa disposición genuina donde la magia divina comienza a desplegarse, transformando la privación física en una experiencia de enriquecimiento espiritual inigualable. La clave no es la ausencia de alimento, sino la presencia de una intencionalidad sagrada. Recuerdo con asombrosa claridad aquel día. Era el año 1965, en la vibrante ciudad de Pittsburgh. Una mujer llegó al servicio en una silla de ruedas, su semblante marcado por años de sufrimiento, pero con una chispa inusual en sus ojos. Me revelaron que había estado en un ayuno de 21 días, pero no era un ayuno común y corriente. Me acerqué a ella con una profunda reverencia y con voz suave le inquirí: hermana, ¿qué ha estado haciendo durante estos días de abstinencia? Sus ojos resplandecían con una luz que parecía provenir del cielo mismo, un fulgor que trascendía lo terrenal. Catherine, me respondió con una serenidad asombrosa: cada jornada de mi ayuno, en lugar de lamentarme por el hambre, le di gracias a Dios por la oportunidad de percibir una pequeña porción de lo que Jesús sintió por nosotros. Cada punzada de vacío en mi estómago se convirtió en una oración ferviente de adoración, un cántico silencioso de gratitud. ¿Y sabes lo que aconteció, mi querida? En ese mismo instante, sin que yo extendiera mis manos sobre ella, sin que pronunciara una sola palabra de oración por sanidad, esa mujer se irguió de su silla de ruedas. No caminó, danzó. Danzó con una libertad y un júbilo inauditos por toda la plataforma, su cuerpo antes aprisionado ahora en un torbellino de alabanza. No soy yo quien obra estos milagros, es el Espíritu Santo. Él no comparte su magnificencia con nadie, y es su gloria la que se manifestó de forma tan sublime. Mi querida hermana que me escuchas, el primer arcano del ayuno que atrae maravillas es este: transfigura cada instante de privación alimenticia en un momento de ardiente anhelo espiritual. Cuando tu estómago clame por sustento, permite que tu alma y tu espíritu clamen con mayor fervor por una dosis más abundante de la presencia divina. El Espíritu Santo es comparable a un río impetuoso que se desborda con gentileza sobre todo lo que le entregas con sinceridad. Cuando depositas tu hambre física en sus manos, Él te colma con su inefable presencia, una plenitud que supera cualquier satisfacción terrenal. Cuando le ofreces tu sed más profunda, Él se convierte en un manantial de agua viva,
fluyendo revitalizante por cada fibra de tu ser, refrescando y renovando tu interior. Pero hay más, hay muchísimo más por descubrir en este viaje espiritual. Permanece atenta, porque las revelaciones que siguen son llaves que desbloquearán dimensiones de fe y poder que quizás nunca antes imaginaste. Cada secreto es un peldaño más hacia una intimidad sin igual con el Creador, una senda de milagros que aguardan ser descubiertos por un corazón dispuesto. En mis incontables años de ministerio, he sido testigo de miles de prodigios acaecidos durante periodos de ayuno, pero todos compartían un hilo conductor esencial. ¿Adivinas cuál era ese elemento común? La persona que experimentaba el portento había aprendido a ayunar no con la intención de recibir algo específico, sino con la disposición de ofrecerse por completo, de entregarse sin reservas al Señor de toda la creación. Es un cambio de paradigma que invierte la lógica humana y desata la abundancia divina. Permíteme relatarte la historia de María Elena, una devota hermana de México a quien tuve el privilegio de conocer en el año 1968. Su hijo, de tan solo 12 años de edad, había nacido con sordera. Los galenos le habían asegurado que jamás podría escuchar, que su condición era irreversible, un golpe devastador para cualquier madre. Pero esta madre, cuyo corazón irradiaba una fe inquebrantable, emprendió un ayuno de 40 días. Cada jornada, en lugar de suplicar a Dios por la curación de su vástago, le decía con una voz llena de amor incondicional: Señor, acepta mi ayuno y mi hambre como una ofrenda de amor puro. Si tu voluntad es que mi hijo permanezca sordo, que así sea, pero permíteme amarte con mayor profundidad cada día que transcurre. ¿Puedes acaso concebir tal grado de fe, una rendición tan absoluta y desinteresada? Si este mensaje resuena en tu alma, te invitamos a unirte a nuestra comunidad en Palabras de Catherine, donde seguimos explorando las profundidades de la fe y el poder transformador del Espíritu Santo. En el 37º día de su ayuno, mientras María Elena se encontraba en su humilde cocina, absorta en oración y sumida en una profunda comunión con lo divino, su hijo irrumpió corriendo en el recinto. Con una voz clara y exultante le gritó: «Mamá, mamá, puedo oír el canto de los pájaros». Sus oídos, que habían permanecido sellados desde su nacimiento, habían sido abiertos de par en par, completamente restaurados por el poder incomprensible de lo alto. Cuando inquirí a María Elena sobre qué había hecho de manera distinta, me confió una verdad que jamás se borrará de mi memoria. Hermana Catherine, cesé de ayunar para cambiar las circunstancias de mi hijo y comencé a ayunar para permitir que Dios me transformara a mí misma. Fue en esa rendición que el verdadero milagro germinó. Este es, sin duda, el segundo secreto fundamental. El ayuno que produce portentos es aquel que nos transfigura a nosotros antes que a nuestras condiciones externas. Es el ayuno donde permitimos que el Espíritu Santo realice una obra quirúrgica profunda y minuciosa en los recovecos más íntimos de nuestro corazón, extirpando todo aquello que nos impide ser un reflejo más nítido de su gloria. Escúchame con toda la atención que tu espíritu pueda reunir. En 1 Samuel 7:6 leemos cómo los israelitas se sometieron a un ayuno en aquel día y con corazones contritos declararon: «Hemos pecado contra Jehová». Su ayuno se inició con un profundo arrepentimiento, con quebrantamiento genuino, con el reconocimiento humilde de que necesitaban ser transformados desde lo más profundo de su ser hacia el exterior. Es una verdad poderosa. El cambio exterior rara vez es duradero si no ha habido una metamorfosis interna primero. ¿Has notado alguna vez, querida amiga, cómo durante el ayuno nuestros pensamientos más recónditos emergen a la superficie con una claridad sorprendente? Es como cuando removemos el agua de un estanque y, de repente, podemos visualizar todo lo que permanecía oculto en el fondo, los secretos que la turbidez del día a día disfrazaba. El ayuno es, en esencia, un espejo del alma, una herramienta divina que nos revela quiénes somos en verdad cuando las comodidades del mundo se desvanecen. Y es precisamente ahí, en esa desnudez espiritual, en esa honestidad brutal con uno mismo, donde los prodigios comienzan a fluir con mayor libertad. Porque Dios puede obrar sin restricciones cuando no hay obstáculos que estorben su labor transformadora en nosotros. Es un tiempo de purificación y revelación, donde lo sagrado se encuentra con lo vulnerable. Quiero que hagamos una pausa en este momento, una pausa que considero sagrada y llena de propósito. Cierra tus ojos por un instante, permite que tu respiración se profundice, llevando oxígeno y calma a cada célula de tu ser.
¿Puedes acaso percibir su presencia en este mismo instante? El Espíritu Santo está aquí, envolviéndote delicadamente como una nube etérea de amor incondicional. Él conoce cada aflicción secreta que cargas, cada necesidad profunda, cada aspiración y cada sueño que anida en lo más recóndito de tu corazón. Nada le es ajeno, ni lo más trivial ni lo más trascendente. Ahora, con tus ojos aún cerrados en señal de entrega y concentración, susurra esta oración conmigo, permitiendo que cada palabra se convierta en una verdad grabada en tu ser. Espíritu Santo, tomo mi vida, con todo lo que soy y lo que tengo, y la ofrezco como un presente de amor. No ayuno para manipular tu mano divina, sino que ayuno para entregarme plenamente a tu perfecta voluntad. Obra en mí lo que consideres necesario. Amén. ¿Lo sentiste? Esa suave brisa que acarició tu espíritu no fue producto de tu imaginación, fue Él en su amorosa cercanía. Continuemos, amada hermana, porque hay un tercer secreto crucial que debo desvelar ante ti, una verdad que te equipará para ayunar con un propósito aún más elevado. A lo largo de mis décadas de ministerio, he discernido que los individuos que experimentan los prodigios más extraordinarios durante el ayuno son aquellos que dominan el arte de la adoración en medio de la privación. No adoran una vez que han recibido la anhelada respuesta, sino que elevan su alabanza mientras esperan con paciente expectativa. Es un acto de fe que desafía la lógica humana y deleita el corazón divino. Me viene a la memoria una hermana de Colombia, cuyo nombre era Rosa. Acudió a uno de nuestros servicios en el año 1970, y su rostro, antes de cualquier palabra, ya reflejaba el peso de incontables años de sufrimiento silencioso. Me relató que había estado implorando la restauración de su matrimonio durante un lustro entero. Su esposo la había abandonado por otra mujer, y ella, en su desesperación y fe, había emprendido un ayuno de 3 días cada semana a lo largo de todo ese tiempo. Hermana Caterine me dijo con lágrimas que surcaban sus mejillas marcadas por la angustia: he ayunado con tanta intensidad que he perdido la esperanza. Quizás Dios no desea restaurar mi matrimonio. Tomé sus manos entre las mías, sintiendo la frialdad de su desilusión, y le dije con una dulzura firme: Rosa querida, ¿has estado adorando durante tus periodos de ayuno, o te has limitado a suplicar incesantemente? Su expresión se transfiguró, una luz de comprensión apenas naciente en sus ojos. Adorando, no comprendo, balbuceó. Durante tu próximo ayuno, le instruí, quiero que dediques la mitad de tu tiempo a adorar al Señor por quien Él es, por su carácter inmutable, no por lo que anhelas que Él haga. Alábalo por su benevolencia infinita, por su fidelidad inquebrantable, por su amor que jamás se extingue. Que tu ayuno se convierta en una vibrante celebración de su gloria, un incienso aromático que ascienda hasta su trono. 2 meses más tarde, recibí una misiva de Rosa. Su esposo no solo había regresado a casa, sino que, de forma asombrosa, se había entregado por completo al Señor, experimentando una transformación radical en su vida. Pero lo más conmovedor de su relato, lo que verdaderamente impactó mi espíritu, fue lo que escribió al final de su carta: Hermana Caterine, aunque mi matrimonio se hubiera restaurado o no, durante aquel ayuno impregnado de adoración, fui yo quien resultó restaurada. Y esa, mi amada hermana, fue la verdadera maravilla, el prodigio más profundo y significativo. ¿Percibes la trascendental diferencia, mi querida amiga? El ayuno que se encuentra empapado de adoración desata una potencia sobrenatural que trasciende con creces nuestras peticiones más urgentes. La adoración practicada durante el ayuno es como un incienso fragante que asciende directamente al trono de Dios, un aroma que conmueve profundamente su corazón paternal, inclinándolo hacia nosotros de maneras incomprensibles para la mente humana. Es un lenguaje del alma que bipasa las palabras y se conecta directamente con el amor divino. En Isaías 58, 6-8, el Señor mismo nos revela con una claridad meridiana cuál es el ayuno que Él escoge, el que deleita su espíritu y desata sus bendiciones. Nos invita a un tipo de ayuno que va más allá de la mera privación física, un ayuno que nos transforma en agentes de su compasión y justicia en un mundo necesitado. Si sientes el deseo de seguir creciendo en esta búsqueda hermosa del Espíritu Santo, hay algunos libros preciosos que han sido instrumentos de bendición en las vidas de muchas hermanas. Son recursos que pueden acompañarte en tu caminar con Dios, ayudándote a profundizar en la oración, el ayuno y la intimidad con el Señor.
Con mucho amor te dejo los enlaces en la descripción para que puedas encontrarlos en Amazon. Sé que tu corazón está sediento de más de él y estos libros pueden ser como pozos de agua fresca para tu alma. No es más bien el ayuno que yo escogí: desatar las ligaduras de impiedad, soltar las cargas de opresión, dejar ir libres a los quebrantados y que rompáis todo yugo. No es que partas tu pan con el hambriento y a los pobres errantes albergues en casa, que cuando veas al desnudo lo cubras y no te escondas de tu hermano. Entonces nacerá tu luz como el alba y tu salvación se dejará ver pronto, e irá tu justicia delante de ti, y la gloria de Jehová será tu retaguardia. Lo has escuchado con el discernimiento del Espíritu. El ayuno que desata milagros no es un acto egoísta, centrado en nuestras propias necesidades. Por el contrario, es un ayuno que nos impulsa a extender la mano con generosidad hacia nuestros semejantes, especialmente hacia aquellos que se encuentran en situación de vulnerabilidad. Es un ayuno que nos convierte en conductos vivientes de su compasión ilimitada, en instrumentos palpables de su amor transformador en el mundo. Esta verdad me conduce directamente al cuarto secreto, amada hermana, un principio que ha desatado ríos de bendición en innumerables vidas y que te invito a abrazar con todo tu corazón. El ayuno más potente y eficaz que he presenciado es aquel que entrelaza la abstinencia con actos concretos de bondad hacia los demás. Durante mis prolongados años de ministerio, he sido testigo de que, cuando los individuos combinan su ayuno personal con un servicio desinteresado a los necesitados, las compuertas celestiales se abren literalmente, derramando bendiciones que superan toda expectativa. Esto no es una simple fórmula mágica que se invoca mecánicamente, es un principio fundamental del reino de los cielos, una ley espiritual que opera con precisión divina. Cuando ayunamos con un corazón contrito y al mismo tiempo nos dedicamos a alimentar a otros, ya sea física o espiritualmente, estamos reflejando el corazón compasivo de Jesús de una manera que conmueve las fibras más íntimas del Padre. ¿Te has preguntado alguna vez por qué, en ocasiones, al ayunar, sientes que tus súplicas ascienden al cielo con mayor celeridad y alcanzan el trono de Dios con una fuerza renovada? Esto se debe a que el ayuno nos instruye en la dependencia absoluta del Espíritu Santo. Cuando nuestro cuerpo físico se debilita por la privación, nuestro espíritu se fortalece exponencialmente, liberando un poder que el ego no puede comprender. Cuando dejamos de confiar en el sustento material para nuestra fortaleza, comenzamos a depender por completo de la palabra divina, de su inefable presencia y de su poder ilimitado, convirtiéndonos en vasos vacíos listos para ser llenados por su plenitud. Jesús mismo nos legó este principio trascendental cuando afirmó con autoridad: no solo de pan vivirá el hombre, sino de toda palabra que sale de la boca de Dios. Durante el ayuno, cada pronunciamiento divino se vuelve más dulce que la miel más pura, más satisfactoria que el banquete más exquisito, nutriendo nuestra alma de una manera que ningún alimento terrenal podría igualar. Permíteme compartir contigo algo profundamente personal, una confesión que quizás nunca antes he expresado en público con tal grado de vulnerabilidad. En el año 1952, atravesé uno de los periodos más arduos y desafiantes de mi trayectoria ministerial. Habían surgido críticas infundadas, malentendidos dolorosos y una sensación abrumadora de que la presencia de Dios se había alejado de mí, dejándome en un desierto espiritual. Movida por una necesidad imperiosa, decidí retirarme al desierto literal para buscar con fervor su rostro, anhelando su guía y consuelo. Ayuné durante 21 días, consumiendo únicamente agua, en un acto de total dependencia. Las primeras jornadas fueron las más difíciles, no solo en el plano físico, sino también en el espiritual. Mi mente estaba asediada por dudas persistentes, preguntas sin respuesta y un dolor lacerante que parecía no tener fin. Pero, alrededor del 7º día, algo comenzó a transfigurarse en mi interior. Si este mensaje resuena en tu alma, te invitamos a unirte a nuestra comunidad en Palabras de Catherine, donde seguimos explorando las profundidades de la fe y el poder transformador del Espíritu Santo. La presencia del Espíritu Santo se hizo tan palpable, tan innegablemente real, que podía sentir su amor incondicional envolviéndome como una manta cálida y protectora, disipando la frialdad de mi alma. En el día 14 de aquel ayuno, mientras oraba con el primer rayo del amanecer acariciando el horizonte, tuve una visión que marcó mi existencia para siempre. Vi a Jesús de pie frente a mí, y sus ojos,
Oh, sus ojos estaban impregnados de una compasión tan profunda que nunca antes había presenciado. No me pronunció palabras audibles, pero en lo más profundo de mi espíritu escuché con una claridad meridiana: Catherine, no ayunas para captar mi atención, ya la tienes en abundancia. Ayunas para que puedas sintonizar con mi corazón con mayor nitidez, para que mi voz resuene sin interferencias en tu ser. En ese instante revelador, comprendí con una claridad pasmosa que el ayuno no altera la naturaleza de Dios. Nos transfigura a nosotros, nos sintoniza con su frecuencia celestial, nos prepara para acoger lo que Él ya anhela concedernos. Cuando regresé de esos 21 días de comunión profunda, algo había cambiado de manera radical e irreversible en mi ministerio. Los milagros comenzaron a manifestarse con una fluidez que jamás había experimentado antes, no porque Dios se hubiera vuelto más poderoso después de mi ayuno, Él es inmutablemente omnipotente, sino porque yo había aprendido a convertirme en un canal más límpido y desobstruido para que su poder fluyera sin impedimentos a través de mí. Estoy segura de que estás comenzando a discernir el patrón, amada hermana. El ayuno que desata portentos es el ayuno que nos alista, nos purifica, nos armoniza con los pulsos sagrados del corazón de Dios, permitiendo que su voluntad se manifieste a través de nuestras vidas con una claridad asombrosa. Pero hay un quinto secreto que ansío compartir contigo, y este, querida mía, podría ser el más trascendental de todos, la clave para desatar una nueva dimensión de conexión con lo divino. Prepárate para escuchar con los oídos de tu espíritu, porque esta revelación tiene el potencial de revolucionar tu vida de oración y tu andar con el Creador. He notado con asombrosa consistencia que los individuos que experimentan los prodigios más duraderos y profundos durante el ayuno son aquellos que dominan el arte de la escucha en medio del silencio. No se limitan a hablar o a pedir, sino que cultivan una profunda capacidad de receptividad, de escuchar con el corazón y el espíritu. En 1 Reyes 19, 11-12, cuando el profeta Elías se encontró con Dios, no fue en el impetuoso vendaval, ni en el terremoto que sacudió la tierra, ni en el fuego devorador. Dios se manifestó en el silbo apacible y delicado, en el susurro apenas audible. Durante el ayuno, nuestros sentidos espirituales se agudizan de manera exponencial. Podemos percibir los susurros del cielo que, en el bullicio incesante de la vida cotidiana, suelen perderse en el torbellino de distracciones. Podemos captar la guía sutil del Espíritu Santo, esa brújula interna que nos orienta con precisión divina. Podemos recibir revelaciones transformadoras que no solo alteran nuestras circunstancias actuales, sino que redefinen nuestro destino completo, alineándolo con el propósito eterno de Dios para nuestras vidas. Es un tiempo de profunda sintonía y receptividad, donde lo divino se encuentra con lo humano en una danza sagrada. Recuerdo la conmovedora historia de una mujer llamada Carmen, originaria de Argentina. Vino a buscarme en 1969, su espíritu devastado por la angustia, ya que su hijo adolescente se había sumergido en el mundo de las drogas y había desaparecido de casa sin dejar rastro. Había pasado meses enteros en una búsqueda infructuosa, sin encontrar una sola pista que la guiara hacia él. Hermana Catherine, me dijo con una voz quebrada por la desesperación, he ayunado, he orado, he clamado día y noche con todas mis fuerzas, pero no recibo respuesta alguna. La incertidumbre me consume. Con profunda compasión, le formulé una pregunta crucial. Carmen, durante tus ayunos, ¿has creado espacios de silencio intencional para escuchar la voz de Dios? ¿Escuchar qué?, me respondió su incredulidad palpable. La voz inconfundible del Espíritu Santo, le aclaré. A veces, Él anhela proporcionarnos direcciones específicas, nombres concretos, lugares exactos, pero no podemos percibirlos si estamos constantemente hablando o sumidos en el ruido de nuestras propias preocupaciones. El silencio es el conducto de la revelación. Le impartí una práctica que el Espíritu Santo me había revelado años atrás durante mis propios periodos de ayuno. Dedicar al menos 1 hora diaria en completo silencio, simplemente escuchando, esperando con fe, confiando plenamente en que el Espíritu Santo hablaría. 3 días después, Carmen me llamó, sus palabras ahogadas por el llanto, pero esta vez eran lágrimas de alegría y alivio. Hermana, exclamó durante mi tiempo de silencio, percibí con una claridad asombrosa una dirección en mi espíritu. Era un lugar que nunca antes había escuchado, una indicación inesperada. Confiando en esa guía divina, me dirigí allí y, para mi asombro y gratitud, encontré a mi hijo en una casa de rehabilitación. Había ingresado allí apenas 3 días antes,
precisamente el mismo día en que yo había comenzado a practicar el silencio intencional durante mi ayuno. Percibes ahora el poder transformador del silencio durante el ayuno, mi amada hermana. Es en el recogimiento, en la quietud del alma, donde sintonizamos con los susurros del cielo. Es en la calma donde recibimos las directrices divinas que pueden cambiar el curso de nuestras vidas y las de aquellos a quienes amamos. El silencio no es una ausencia, sino una plenitud, un espacio para la voz de Dios. Mi querida hermana, si tu corazón anhela seguir creciendo en esta hermosa búsqueda del Espíritu Santo, te recomiendo encarecidamente algunos libros que han sido una fuente de inmensa bendición para innumerables vidas. Son recursos invaluables que te asistirán en la profundización de tu vida de oración y de ayuno, abriendo nuevas dimensiones de intimidad con el Creador. Te proporciono los enlaces en la descripción para que puedas explorarlos en Amazon, porque sé que tu alma está sedienta de una mayor manifestación de Dios, y estos volúmenes pueden ser instrumentos preciosos que el Espíritu Santo utilice para continuar tu gloriosa transformación. Ahora bien, permíteme desvelarte el sexto arcano, uno que ha marcado profundamente mi percepción y entendimiento del ayuno, abriendo mis ojos a una dimensión más vasta de su poder. Los prodigios más extraordinarios que he presenciado durante temporadas de ayuno han acontecido cuando el individuo no solo se ha abstenido de alimento, sino que también ha ayunado de palabras negativas, de pensamientos destructivos que asedian la mente y de emociones tóxicas que envenenan el alma. ¿Te has percatado alguna vez, amada amiga, de cuántas veces a lo largo del día alimentamos nuestro espíritu con una suerte de comida chatarra espiritual? Me refiero a las quejas constantes, las murmuraciones insidiosas, los pensamientos de duda que carcomen la fe y las palabras de crítica que erosionan el amor. Durante el ayuno, no solo purificamos nuestro templo corporal, sino que, de forma aún más crucial, limpiamos y depuramos el santuario de nuestro corazón, permitiendo que la gracia divina obre sin restricciones. Es un proceso de desintoxicación integral que va más allá de lo meramente físico. En el año 1966, tuve el privilegio de conocer a una hermana de Puerto Rico llamada Esperanza. Ella había estado batallando con una depresión profunda y persistente durante años. Los profesionales de la medicina no lograban encontrar una causa raíz ni un alivio duradero, y ella se sentía como si viviera en una nube gris perpetua, una penumbra que opacaba cada aspecto de su existencia. Esperanza decidió emprender un ayuno de 10 días, pero con una peculiaridad adicional: no solo se abstendría de alimento, sino que también ayunaría de toda palabra negativa, de toda queja y de todo lamento. Durante esos 10 días, cada vez que sentía la irresistible tentación de lamentarse, de criticar a alguien o de expresar desesperanza, en lugar de ceder a esos impulsos, proclamaba con fe inquebrantable: Dios es bueno y su misericordia es para siempre. Era un ejercicio de voluntad y de fe, una declaración activa de confianza en medio de la adversidad. ¿Adivinas lo que ocurrió en el 8º día de su ayuno? Mientras caminaba por su jardín, repitiendo aquella poderosa declaración de fe una y otra vez, una paz sobrenatural la envolvió por completo, como una manta cálida y protectora que disipaba toda sombra. La depresión se desvaneció por completo, como si alguien hubiera encendido repentinamente una luz brillante en una habitación que había estado sumida en la oscuridad más densa. Años después, recibí una carta conmovedora de Esperanza. Hermana Caterine escribió: ese ayuno no solo transfiguró mi estado de ánimo, transformó mi destino por completo. Cuando ayuné de las palabras negativas, mi mente aprendió a pensar de una manera radicalmente diferente, enfocándose en lo positivo, en lo verdadero. Y cuando mi mente se renovó, toda mi vida experimentó un giro de 180 grados, abriéndose a nuevas posibilidades y bendiciones. Este tipo de ayuno integral, que abarca el cuerpo, la mente y el corazón, desata una fuerza transformadora que trasciende cualquier cosa que podamos concebir. Es como si todo nuestro ser se convirtiera en un templo prístino y santificado, una morada digna donde el Espíritu Santo puede habitar en plena plenitud, manifestando su poder sin restricciones. Filipenses 4:8 nos instruye con una claridad cristalina: por lo demás, hermanos, todo lo que es verdadero, todo lo honesto, todo lo justo, todo lo puro, todo lo amable, todo lo que es de buen nombre. Si hay virtud alguna, si algo digno de alabanza, en esto pensad. Durante el ayuno, este versículo se convierte en nuestro mapa de ruta espiritual, nuestro menú para el alma.
Solo nutrimos nuestra mente con pensamientos que honran a Dios, solo permitimos que broten de nuestros labios palabras que edifican y fortalecen, y solo abrimos la puerta de nuestro corazón a emociones que reflejan su carácter divino, rechazando todo aquello que contamine o disminuya nuestra comunión con Él. Y ahora, amada hermana, quiero revelarte el séptimo secreto, uno que tiene el potencial de revolucionar tu vida de oración para siempre, llevándola a un nivel de intimidad y poder que quizás nunca antes habías imaginado. En mis prolongadas décadas de ministerio, he observado con asombrosa consistencia que los ayunos que producen los prodigios más perdurables y significativos son aquellos donde el individuo no ayuna en solitario, sino que invita al Espíritu Santo a ser su compañero constante a lo largo de todo el proceso. La mayoría de las personas conciben el ayuno como una especie de ofrenda o sacrificio que se realiza para Dios, un acto unilateral, pero el ayuno más poderoso, el que realmente mueve las montañas espirituales, es aquel que se emprende en compañía de Dios, en una comunión ininterrumpida. Cada instante de hambre física se transfigura en una conversación íntima y tierna con Él, un diálogo del alma que nutre el espíritu. Cada punzada de debilidad corporal se metamorfosea en una oportunidad palpable para experimentar su inquebrantable fortaleza, su poder que se perfecciona en nuestra fragilidad. Es en esta dependencia activa donde el ayuno se convierte en una danza sagrada entre lo humano y lo divino. Permíteme relatarte la historia de Miriam, una hermana de Ecuador que tuve el privilegio de conocer en el año 1971. Ella había estado implorando un milagro financiero para su familia durante varios meses, sumida en una profunda angustia. Su esposo había perdido su empleo y tenían 5 hijos pequeños que alimentar, una carga abrumadora en tiempos de necesidad. Cuando comenzó su ayuno de 7 días, me confió algo que tocó profundamente mi corazón y que marcó una diferencia crucial en su experiencia. Hermana Caterine, me dijo con una determinación que irradiaba de su espíritu, no voy a ayunar sola. Le he rogado al Espíritu Santo que ayune conmigo, que sienta el hambre conmigo, que espere conmigo cada día de este proceso. Cada jornada de su ayuno, Miriam conversaba con el Espíritu Santo como si fuera su amigo más íntimo y leal. Le exponía sus temores más profundos, sus esperanzas más anheladas, sus sueños más audaces. Le suplicaba que la consolara cuando la debilidad física la embargaba, que la fortaleciera cuando el desaliento amenazaba con abrumarla. En el 5.º día de su ayuno, mientras conversaba con el Espíritu Santo durante su habitual caminata matutina, un hombre se le acercó, un completo desconocido para ella, y le dijo: «Disculpe, señora, sé que esto parecerá extraño, pero mientras oraba esta mañana, Dios puso en mi corazón que le diera esto», y le entregó un sobre. Cuando Miriam, con manos temblorosas, abrió el sobre, descubrió que contenía exactamente la cantidad de dinero que necesitaba para cubrir los gastos de su familia durante 3 meses, más una nota adicional que decía: «De parte de alguien que sabe lo que es confiar en Dios durante tiempos difíciles, ¿puedes acaso percibir la diferencia radical que marcó esta comunión? Cuando ayunamos en profunda sintonía con el Espíritu Santo, Él se convierte en nuestro compañero activo, en nuestro consolador siempre presente, en nuestro proveedor amoroso y solícito. Durante el ayuno, puedes dirigirte a Él con la misma franqueza y confianza con la que le hablarías a tu amigo más íntimo y leal. Puedes decir: «Espíritu Santo, tengo hambre. Ayúdame a transformar este anhelo físico en un hambre voraz por tu presencia, por una comunión más profunda contigo», o quizás: «Espíritu Santo, me siento débil. Permite que tu fortaleza inquebrantable se perfeccione en mi fragilidad, manifestándose poderosamente a través de mí». Esta intimidad profunda con el Espíritu Santo durante el ayuno crea un nivel de comunión que perdura mucho después de que el periodo de abstinencia ha concluido. Es como si, durante esos días de privación intencional, aprendiéramos un lenguaje secreto del corazón que podemos emplear por el resto de nuestras vidas, un dialecto espiritual que nos conecta directamente con el trono de la gracia. Si este mensaje resuena en tu alma, te invitamos a unirte a nuestra comunidad en Palabras de Catherine, donde seguimos explorando las profundidades de la fe y el poder transformador del Espíritu Santo. Jesús mismo nos brindó una promesa inquebrantable en Juan 14:26. «Mas el Consolador, el Espíritu Santo, a quien el Padre enviará en mi nombre, Él os enseñará todas las cosas y os recordará todo lo que yo os he dicho». Durante el ayuno, esta promesa adquiere una relevancia y una realidad extraordinarias.
El Espíritu Santo se convierte en nuestro maestro personal, nuestro guía infalible, revelándonos arcanos del reino que no podríamos aprehender de ninguna otra manera, susurrándonos verdades divinas que transforman nuestra percepción y nuestra existencia. Y ahora, mi amada hermana, permíteme compartir contigo el octavo secreto, un principio que ha sido confirmado una y otra vez a través de los incontables testimonios que he recibido a lo largo de todos estos años. Este es un punto crucial para aquellos que buscan la manifestación de lo sobrenatural en sus vidas y que anhelan ver el poder de Dios obrando con una claridad meridiana. Los ayunos que desatan los prodigios más extraordinarios son aquellos que incorporan un componente de fe específica y declarativa. No nos limitamos a ayunar con una esperanza vaga de que algo positivo suceda, sino que ayunamos con una expectativa definida, con una fe audaz que se atreve a creer en lo que humanamente parece imposible. Pero aquí reside la clave fundamental, el matiz que distingue la fe verdadera de la presunción. Esa fe específica debe estar siempre, siempre, sumisa a la voluntad perfecta y soberana de Dios. Es una fe que, si bien declara con valentía, también dice con humildad y rendición: Señor, creo firmemente que puedes realizar esto específico que anida en lo más profundo de mi corazón, pero si tu plan difiere, si tus caminos son más elevados que los míos, entonces que se haga tu voluntad, no la mía. Que tu soberanía prevalezca sobre mis deseos. Recuerdo con una vividez asombrosa a una hermana de Colombia cuyo nombre era Ana María. Vino a buscarme en el año 1967, cargando en sus brazos a su nieta de tan solo 3 años. La pequeña había nacido con una condición congénita que los médicos habían declarado irreversible, sentenciando que jamás podría caminar, una noticia desoladora para la familia. Ana María, sin embargo, había escuchado acerca del poder transformador del ayuno y decidió emprender una jornada que requería una fe verdaderamente extraordinaria y una determinación inquebrantable. Comenzó un ayuno de 40 días, y cada jornada, durante una hora específica, cargaba a su nieta y caminaba con ella alrededor de su hogar, declarando con voz firme y convicción inquebrantable: en el nombre todopoderoso de Jesús, estas piernitas van a caminar. Pero si tu plan, Señor, es diferente, entonces que se haga tu voluntad perfecta. Durante 39 días consecutivos, no se produjo ninguna señal visible de cambio. La pequeña no mostraba indicios de mejoría, pero Ana María no se desanimó ni un ápice. Siguió ayunando con la misma fervor, siguió creyendo con la misma audacia, siguió declarando con la misma autoridad espiritual. En el día 40 de su ayuno, mientras realizaba su habitual caminata de fe con la niña en brazos, la pequeña comenzó a patear con una fuerza y una intencionalidad que nunca antes había manifestado. No eran simples movimientos espasmódicos, eran patadas vigorosas, llenas de vida y propósito. Esa misma tarde, cuando con precaución y esperanza colocaron a la niña en el suelo, dio sus primeros pasos vacilantes y, para asombro de todos, continuó caminando con creciente firmeza. Los médicos, perplejos, no lograron explicar lo sucedido, pero Ana María y yo sabíamos con certeza que habíamos sido testigos de un milagro innegable del Dios Todopoderoso, una manifestación de su poder sanador que desafía toda lógica humana. ¿Qué hizo que el ayuno de Ana María fuera diferente, tan excepcionalmente fructífero? Ella combinó una fe específica y audaz con una sumisión completa a la voluntad divina. Creyó en lo que parecía imposible para la lógica humana, pero mantuvo su corazón enteramente rendido a los designios perfectos de Dios. En Marcos 11:24 Jesús nos enseña un principio poderoso: por tanto, os digo que todo lo que pidiereis orando, creed que lo recibiréis, y os vendrá. Pero también en Mateo 6:10 nos instruyó a orar con una humildad profunda. Hágase tu voluntad como en el cielo, así también en la tierra. La fe que traslada montañas, mi querida, es una fe que clama con audacia y determinación, pero que al mismo tiempo se somete con humildad y confianza a la sabiduría infinita de Dios. Es una fe que se atreve a pedir lo imposible, pero que confía plenamente en la soberanía divina, sabiendo que los caminos de Dios son siempre los mejores. Durante tu próximo ayuno, amada hermana, te animo fervientemente a que definas con claridad meridiana aquello por lo cual estás ayunando. Escríbelo, decláralo con fe, créelo con todo tu ser, pero siempre, siempre añade la cláusula crucial: pero que se haga tu voluntad perfecta, Señor, no la mía.
Esta combinación única de fe específica y rendición total crea un ambiente espiritual propicio donde los milagros pueden fluir libremente, porque no estamos intentando manipular la mano de Dios, sino alineando nuestro corazón con su corazón, deseando lo que Él desea. Si este mensaje resuena en tu alma, te invitamos a unirte a nuestra comunidad en Palabras de Catherine, donde seguimos explorando las profundidades de la fe y el poder transformador del Espíritu Santo. Ahora permíteme revelarte el noveno secreto, un principio que ha sido confirmado en mi experiencia personal miles de veces a través de incontables testimonios y manifestaciones divinas. Los ayunos más poderosos y fortificantes son aquellos que incluyen un tiempo deliberado y consciente para rememorar y proclamar las bondades pasadas de Dios en nuestra vida. Durante el ayuno, cuando nuestra fortaleza física se siente disminuida, o cuando el desaliento amenaza con abrumarnos, el adversario, astuto y persistente, intenta susurrarnos dudas e incertidumbres al oído. Nos insinúa: ¿y si Dios no responde esta vez? ¿Y si has ayunado en vano, y todo tu esfuerzo es estéril? Pero cuando hemos saturado nuestro corazón con los testimonios vivientes de su fidelidad inquebrantable a lo largo de nuestra historia personal, esos susurros maliciosos se desvanecen al instante, como la neblina más densa ante el resplandor glorioso del sol matutino. La memoria de sus obras pasadas es un escudo contra las mentiras del enemigo. En el Salmo 77:11, el salmista, con un corazón lleno de gratitud y reverencia, declara un principio eterno. Me acordaré de las obras de Yah, sí, haré yo memoria de tus maravillas antiguas, meditaré en toda tu obra y hablaré de tus hechos. Cada jornada de tu ayuno, dedica un tiempo intencional a recordar con gratitud. Rememora cómo Dios obró sanidad en tu cuerpo en el pasado, disipando enfermedades que parecían incurables. Rememora cómo Él proveyó milagrosamente cuando no había esperanza alguna, abriendo caminos donde solo existían muros infranqueables. Rememora cómo te consoló con su amor en los momentos más oscuros de dolor y pérdida, siendo tu roca y tu refugio. Rememora cómo abrió puertas que parecían selladas para siempre, desatando oportunidades que superaron tus expectativas más audaces. Conocí a una hermana, Luz Helena, de Venezuela, que aplicó este principio con una belleza y una profundidad asombrosas. Ella estaba en un ayuno de 21 días, implorando la salvación de su hijo, quien se había desviado por completo de la fe, sumergiéndose en caminos de perdición. Durante su ayuno, cada mañana, escribía meticulosamente en un cuaderno una bondad específica que Dios había manifestado en la vida de su familia, un acto de gratitud que fortalecía su espíritu. Día 1. Recuerdo cómo Dios sanó a mi esposo de su grave enfermedad del corazón en 1965, restaurando su salud milagrosamente. Día 2. Recuerdo cómo Dios nos proveyó una casa cuando no teníamos los recursos económicos para el pago inicial, abriendo un camino donde no existía. Día 3. Recuerdo cómo Dios me consoló con su dulce presencia cuando perdí a mi amada madre, siendo mi consuelo en el dolor más profundo. Para el día 21 de su ayuno, Luz Helena había colmado páginas enteras con testimonios vivientes de la fidelidad inquebrantable de Dios. Su fe estaba tan fortalecida, tan firmemente establecida en la benevolencia inmutable de Dios, que cuando recibió la llamada telefónica de su hijo, anunciándole su deseo de regresar a casa y reconciliarse con la fe, no experimentó sorpresa alguna. Lo esperaba con una serena confianza, porque había pasado 21 días consecutivos rememorando que Dios es esencialmente fiel, que su carácter es inmutable. El Dios que obró aquello, se decía a sí misma cada día, puede obrar esto también, porque su poder y su amor no tienen límites. Esta práctica de recordar y declarar las bondades pasadas transfigura el ayuno de una experiencia de desesperación ansiosa en una vibrante celebración de confianza y expectativa. No ayunamos con la inquietud de quien duda si Dios responderá, sino con la gozosa anticipación de quien conoce el carácter infalible y amoroso de nuestro Padre Celestial. Es un testimonio activo de su grandeza, y esto me conduce al 10º secreto, amada hermana, uno que podría ser el más práctico y tangible de todos los que he compartido contigo hasta ahora. Los ayunos que producen transformaciones duraderas y sostenibles son aquellos que incluyen un plan específico para el periodo posterior al ayuno. Muchas personas ayunan con una intensidad admirable, experimentan la presencia de Dios de manera poderosa y palpable, pero al retornar a la rutina normal de la vida,
gradualmente pierden el nivel de intimidad y conexión profunda que habían alcanzado con el Señor. Es como encender una hoguera que, al no ser alimentada, se va extinguiendo poco a poco, pero existe una manera eficaz de prolongar los beneficios espirituales del ayuno mucho más allá de los días específicos en que te abstienes de alimento. ¿Cómo lograrlo? Estableciendo ritmos espirituales consistentes y saludables que mantengan viva y ardiente la llama que se encendió en tu corazón durante el ayuno. Es una estrategia intencional para preservar la frescura de tu comunión con Dios. Recuerdo a una hermana de México, Guadalupe, que ayunó durante 7 días implorando dirección clara para su vida. Durante esos días de consagración, experimentó una lucidez mental y una paz interior que jamás había sentido antes. Dios le reveló de manera precisa el ministerio específico al cual la estaba llamando, un propósito divino que llenó su corazón de gozo y sentido. Pero Guadalupe fue sabia y prudente. Antes de concluir su ayuno, ideó un plan meticuloso para preservar viva esa intimidad con Dios. Decidió que cada semana dedicaría un día entero a ayunar hasta las 6 de la tarde, manteniendo una disciplina constante. Estableció una hora diaria específica para la oración en silencio, un espacio sagrado de comunión. Y se comprometió firmemente a leer un capítulo de los Salmos cada mañana antes de iniciar sus actividades diarias, alimentando su espíritu con la palabra divina. 5 años después, Guadalupe estaba al frente de uno de los ministerios de mujeres más influyentes y poderosos de su ciudad, impactando miles de vidas con su liderazgo y fe. Pero, lo que es aún más significativo, había logrado mantener esa intimidad profunda y vibrante con el Espíritu Santo que había descubierto durante su ayuno de 7 días. Si este mensaje resuena en tu alma, te invitamos a unirte a nuestra comunidad en Palabras de Catherine, donde seguimos explorando las profundidades de la fe y el poder transformador del Espíritu Santo. Hermana Catherine me escribió, aquel ayuno no fue un evento aislado, se transfiguró en un estilo de vida, en una forma de ser. Los ritmos espirituales que establecí después del ayuno han demostrado ser más valiosos y sustaining que el propio ayuno, porque son el conducto a través del cual el fuego se mantiene encendido. Percibes la profunda sabiduría contenida en esto. El ayuno es el catalizador que enciende la llama, que inicia el fuego espiritual, pero los ritmos y disciplinas espirituales son los que mantienen las brasas ardiendo de forma constante y vigorosa. Cuando planifiques tu próximo ayuno, amada hermana, te exhorto a que también diseñes meticulosamente tú después del ayuno. ¿Qué prácticas y disciplinas vas a establecer para mantener viva y resplandeciente la llama que Dios encenderá durante esos días especiales de consagración? ¿Cómo vas a custodiar y proteger la intimidad inigualable que desarrollarás con el Espíritu Santo, asegurando que no se disipe con el retorno a la rutina? Este plan post-ayuno es tan crucial como el ayuno mismo para una transformación duradera y profunda. Esto me conduce al 11º secreto, una revelación que he aprendido observando a millares de personas a lo largo de sus viajes de ayuno y crecimiento espiritual. Los prodigios más profundos y duraderos, aquellos que realmente marcan una vida, ocurren durante ayunos que incluyen un elemento de sacrificio gozoso, no de un sufrimiento religioso impuesto o un legalismo sin alma. Hay una diferencia abismal, una dicotomía fundamental, entre ayunar con una actitud de tengo que hacer esto para que Dios me escuche y ayunar con la exultante actitud de tengo el privilegio inmenso de acercarme a Dios de esta manera tan especial e íntima. El ayuno que verdaderamente deleita el corazón de Dios, que asciende como una fragancia al cielo, es el ayuno que emana del amor puro y desinteresado, no del temor a una deidad distante. Es el ayuno que fluye espontáneamente de un corazón desbordante de gratitud, no de una obligación forzada o un deber sin alegría. Es el ayuno que celebra con júbilo la oportunidad de conocer a Dios de una manera más profunda y personal, de sumergirse en la vastedad de su ser. En el año 1969, tuve el inmenso privilegio de conocer a una hermana del Salvador, una mujer preciosa llamada Elena. Ella había estado batallando con una enfermedad crónica y dolorosa durante años, y los médicos le habían comunicado que tendría que coexistir con el sufrimiento por el resto de su vida, una sentencia desoladora. Cuando decidió emprender un ayuno por sanidad, su actitud me sorprendió por completo, desafiando todas mis expectativas. En lugar de percibir el ayuno como una carga pesada o una penosa obligación,
Ella lo abrazó con una alegría contagiosa, con un espíritu de regocijo que irradiaba de su ser. Hermana Caterine, me dijo, con una sonrisa que iluminaba su rostro, qué privilegio tan inmenso poder acercarme a Dios de la misma manera en que lo hizo Jesús en el desierto. Qué honor tan indescriptible poder experimentar en mi propio cuerpo, aunque sea un poquito, lo que Él sintió por nosotros en su sacrificio. Cada jornada de su ayuno de 14 días, Elena escribía en su diario expresiones profundas de gratitud. Gracias, Señor, por permitirme conocerte de esta manera tan especial y transformadora. Gracias por la inigualable oportunidad de depender completamente de ti, mi roca y mi refugio. Gracias por este tiempo íntimo contigo, que es como un bálsamo para mi alma, y sabes lo que sucedió en el 12º día de su ayuno, mientras danzaba en su sala, adorando al Señor con todo su ser. Sí, danzaba a pesar del dolor persistente. Una corriente de sanidad fluyó impetuosamente por todo su cuerpo, disipando la enfermedad. El dolor desapareció por completo y nunca más regresó, un testimonio vivo del poder sanador de Dios. Si este mensaje resuena en tu alma, te invitamos a unirte a nuestra comunidad en Palabras de Catherine, donde seguimos explorando las profundidades de la fe y el poder transformador del Espíritu Santo. Pero lo más hermoso y significativo no fue la curación física, por más milagrosa que fuera. Lo más sublime fue la profunda transformación de su corazón y de su perspectiva. Elena había aprendido a concebir el ayuno no como una penitencia, sino como una celebración jubilosa, como una fiesta espiritual, como una luna de miel sagrada con el Espíritu Santo, un tiempo de deleite en la presencia divina. Esta actitud de sacrificio gozoso desata una dimensión del poder de Dios que muy pocas personas llegan a experimentar en su plenitud. Cuando ayunamos con un corazón lleno de regocijo, enviamos un mensaje claro y potente al cielo. No estoy intentando manipularte, Dios mío. Estoy celebrando el inmenso privilegio de conocerte de una manera más íntima y profunda, de sumergirme en la vastedad de tu amor. En 2 Corintios 9:7 leemos: Cada uno dé como propuso en su corazón, no con tristeza, ni por necesidad, porque Dios ama al dador alegre. Este principio no se aplica exclusivamente a nuestras ofrendas financieras. Se extiende también, y con gran relevancia, a nuestras ofrendas de ayuno. Dios ama al ayunador que se regocija en la privación, al corazón que encuentra gozo en la abstinencia cuando esa abstinencia nos acerca más a Él, cuando nos sumerge en la dulzura de su presencia. Permíteme compartir contigo el 12º secreto, una revelación que podría revolucionar por completo tu comprensión del ayuno para siempre, desvelando su verdadero potencial transformador. En todos mis años de ministerio, he observado que los ayunos más potentes y fructíferos son aquellos en los que el individuo no solo se abstiene de alimento, sino que también se nutre intensivamente de la palabra de Dios. El ayuno, por su propia naturaleza, crea un vacío en nuestro ser, pero ese vacío, mi amada, debe ser colmado con algo de una categoría superior, con una substancia divina que trascienda lo terrenal. La naturaleza misma aborrece el vacío, y cuando creamos un espacio vacío en nuestras vidas a través del ayuno, ese espacio irremediablemente será llenado con algo. La pregunta crucial es: ¿con qué vamos a llenar ese espacio sagrado? Si simplemente ayunamos sin alimentarnos espiritualmente de forma intencional, podemos terminar el proceso más irritables, más frustrados y, paradójicamente, más vacíos que cuando lo iniciamos, porque la privación sin propósito se convierte en un mero sufrimiento. Pero si durante el ayuno nos nutrimos abundantemente de la palabra viva de Dios, algo sobrenatural acontece. Comenzamos a vivir, no solo de pan, sino de cada palabra que emana de la boca de Dios, experimentando una plenitud que desafía la lógica humana. Oh, querida hermana, puedo sentir la presencia del Espíritu Santo tan fuerte y palpable en este momento. Él está aquí, contigo, ahora mismo, envolviéndote con su amor inagotable. Está susurrando a tu corazón palabras de amor eterno, palabras de esperanza que disipan toda sombra, palabras de propósito divino que dan sentido a tu existencia. No soy yo quien te está hablando estas cosas con mis propias palabras, es Él. Él está llamándote a una intimidad más profunda de lo que jamás has experimentado. Él está invitándote a un nivel de fe que nunca creíste posible. Él está preparándote para milagros que están más allá de tu imaginación más audaz, portentos que superarán cualquier expectativa. Si tan solo crees con todo tu ser,
si tan solo te rindes completamente a sus planes perfectos y sublimes, si tan solo permites que el ayuno te transforme desde adentro hacia afuera, verás la gloria inefable de Dios manifestarse en tu vida de maneras que te dejarán sin aliento, asombrada por su grandeza. El Dios que separó las impetuosas aguas del Mar Rojo, el Dios que resucitó a Lázaro de entre los muertos, el Dios que convirtió agua en vino en las bodas de Caná. Ese mismo Dios todopoderoso está esperando obrar milagros sin precedentes en tu vida, prodigios que testificarán de su poder, y el ayuno es una de las llaves más poderosas que Él ha puesto en tus manos para abrir de par en par las puertas celestiales, para desatar su intervención. No dejes pasar esta oportunidad de oro, querida amiga. No permitas que la rutina monótona de la vida te robe este tiempo especial y sagrado con Él, esta invitación divina. Cuando sientas su llamado para ayunar, obedece inmediatamente, sin dilación, porque en esa obediencia pronta y sin reservas se encuentra el poder sobrenatural que puede cambiar tu vida para siempre. Él no comparte su gloria con nadie, porque es soberano, pero está dispuesto a compartir contigo su poder ilimitado, su amor inagotable, su presencia consoladora y sus milagros que desafían toda lógica. La decisión está en tus manos, preciosa hermana. ¿Responderás a su llamado con un corazón abierto? ¿Te atreverás a creer que Él tiene mucho más para ti de lo que has experimentado hasta ahora, que hay dimensiones de su gracia que aún no has explorado? Oro que así sea, oro que tu corazón arda con este anhelo, oro que este sea el momento decisivo donde tu vida da un giro radical hacia lo sobrenatural, hacia lo extraordinario. Oro que este sea el día donde decides que no te conformarás con una vida cristiana ordinaria, sino que buscarás apasionadamente todo lo que Dios tiene disponible y anhela derramar sobre ti. Y recuerda siempre, con absoluta certeza, no soy yo quien obra estos portentos, es el Espíritu Santo. Él es quien obra los milagros, Él es quien responde las oraciones más fervientes, Él es quien transforma las vidas de manera radical y permanente. A Él sea toda la gloria, todo el honor y toda la alabanza, ahora y por siempre. Amén.